Bueno, recta final, antes de salir, si hay tiempo, que imagino que sí, de salir al exterior, quisiera presentarles a un doctor. Acaba de llegar al Hospital Mediterráneo, aunque lleva ejerciendo su profesión y su especialidad hace muchos años en este país, pero está con nosotros en Almería por si, en fin, dadas las circunstancias, deben acercarse o la enfermedad les obliga a ello, evidentemente. ¿De qué hablamos con este señor que se llama Pablo Antonio Quiroga Subirana? Pues hablamos, entre otras cosas, de epilepsia. Este señor es neurólogo y neurofisiólogo de este Hospital Mediterráneo en Almería. Es experto en epilepsia, como decimos, enfermedades neuromusculares y neurofisiología clínica. Bienvenido, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, bien. ¿En Almería desde cuándo? ¿En este hospital? ¿Cuándo llega? Acabamos de llegar. De aterrizar prácticamente. ¿Sí? ¿Sí? A inicio de año, sí. Pero con experiencia en la especialidad de hace unos cuantos años, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Ya llevamos un recorrido en Almería prácticamente más de 10 años. Bueno, dice usted, hablar de la epilepsia es algo, la verdad, que muy esclarecedor. Hablar de la epilepsia es hablar de una enfermedad mal entendida y muy mitificada. Esto lo estamos hablando hace un momentito, ¿no? Exactamente. Tenemos un concepto quizá, no sé si equivocado o erróneo al respecto. Exactamente. La población muchas veces tiene metido en la cabeza como un estigma que tenemos que romper. Y esto yo creo que ayuda, porque hablamos también de que hay deportistas epilépticos, políticos epilépticos, grandes empresarios epilépticos que conviven con nosotros y no pasa nada. Claro. Es una enfermedad como otras que si la conocemos no tiene por qué causar ningún problema. Yo le ponía al doctor un ejemplo, yo no sé si ustedes han presenciado, perdón, en alguna ocasión algún ataque epiléptico de una persona cercana. En fin, yo recuerdo de niño, en el entorno del colegio y demás, cuando ves a sea joven o sea mayor, da igual, ¿no? Pero cuando ves a una persona en el suelo convulsionar, ¿no? Y empiezan los espumarajos por la boca y tal, es algo que impresiona, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Incluso muchas veces vienen cosas negativas, ¿no? Como algo diabólico, Sí, algo sí. malo. Eso es una moto que no han querido vender, pero no tiene nada que hay ver. que romper esos mitos. Lo que tú acabas de decir son las crisis más llamativas y es lo que muchas veces tenemos que conocer para saber cómo actuar en estos casos. Saber de que las crisis epilépticas, aunque como familiares, como amigos, parece que son eternas, pero duran poco, 1 a 2 minutos. Sí. ¿Vale? Bueno, curioso esto. Quisiera comentarlo por si alguien tiene interés y acercarse incluso a los podcasts que tienes colgados. Participan regularmente en un programa de radio que se llama Vivir con Epilepsia, algo pionero en España, ¿no? ¿Esto desde cuándo, esta aventura radiofónica? Bueno, esto es una cosa desde la infancia con la radio y nació la idea de hacer unos podcasts con mi amigo Frank, a quien saludo, y el mensaje es transmitir mensaje que puedan ayudar a los pacientes epilépticos, que puedan dar información, que muchas veces en las consultas no tenemos ese tiempo para dar esa información y que además es una información contrastada por expertos que a veces cuando nos metemos en internet podemos encontrarnos con cosas que más que informarnos nos desinforman, ¿no? Nos meten miedo. Entonces son cosas que podemos escuchar, que podemos compartir y consejos que nos van a ayudar seguro. Vale, muy claros y concisos, ¿no? ¿Cómo se accede a esos podcasts que acabo de ver en pantalla? Hay una plataforma que se llama Vivir con Epilepsia y hay un apartado en el cual estoy yo con los podcasts y bajando vamos a ver que hay varios apartados donde podemos ver epilepsia y deporte, epilepsia y educación, epilepsia e internet, epilepsia y el verano. Oye, son cosas que a veces no tenemos por qué pasar un mal verano si tomamos las precauciones. Vale, estupendo. Pues información, la verdad, que muy interesante. Sabemos lo que es porque lo hemos visto, por lo menos un servidor, en fin, lo hemos visto en alguna ocasión. Pero, ¿qué genera ese ataque epiléptico? Quizá algunas células un tanto anarquistas, son un tanto rebeldes. ¿Sí? Exactamente. Sí, más o menos, por decirlo de forma coloquial. Exactamente. Lo que pasa es que en el cerebro hay unas neuronas que tienen una excitabilidad más anormal y puede ser desencadenada por múltiples motivos. Muchos de ellos es no dormir bien, el estrés, no tomarse la medicación, que puede conllevar a que esas neuronas no funcionen de forma adecuada y que puedan producir no solamente el tipo de epilepsia que nosotros conocemos como las convulsiones, sino muchas veces incluso movimientos faciales, movimientos de la cara, pequeñas desconexiones o movimientos de los brazos
que son crisis también que a veces desconocemos. Una pregunta curiosa, ahora que has dicho esto. No sé si tiene que ver con el sueño profundo que uno adquiere de noche o con esto que me está contando. Por ejemplo, estás en la cama o en el sofá de casa, así muy tranquilo, y de pronto es un movimiento como si fuese como una descarga eléctrica. Exactamente. ¿Esto es lo que me está contando? No, tiene eso nada se que ver. llama, eso es algo fisiológico normal que lo hemos vivido todo Vale. y no tenemos por qué preocuparnos. Se llaman mioclonías hípnicas al momento de entrar en sueño. En el sueño. Exactamente. Sueño placentero, que te quedas así relajado y tal, ¿no? Pero es que es curioso, ¿no? Porque es un movimiento así muy rápido. Y los niños lo tienen mucho y a veces son preocupación de los papás, tranquilidad, porque eso es algo que, es más, si tú recuerdas, cuando eras niño probablemente has tenido y recordar de que a veces incluso con sensación de caerte al vacío y todas esas cosas, Cierto. son esos pequeños repullos que se dan. Hablando del sueño, comentaba que dormir las horas más o menos indicadas, 7, 8 horas aproximadamente, es una forma también de intentar prevenir estos ataques epilépticos. Eso es una información súper importante. Lo que nosotros debemos de tener metido en la cabeza, que los pacientes epilépticos deben de conservar una carga de sueño, 7 a 8 horas, es lo recomendado. Si nosotros dormimos de forma adecuada, vamos a tener nuestro cerebro que va a funcionar normalmente. Es más, muchos debuts de crisis epiléptica son en personas, por ejemplo, que están en la universidad y que de pronto empiezan a no dormir bien porque viene el estrés de que tengo que estudiar, sí, se trasnochan, o en personas que empiezan a trabajar por turno, no hacen un buen sueño y de pronto desencadenan crisis, que es una forma de debutar, no hacer un sueño adecuado. Convendrá conmigo que esto de la siesta española es uno de los mejores inventos del mundo. Doctor, ¿no? Muchos dicen, a mí me decía un amigo que es el yoga español. El yoga español. Siesta, bueno. La siesta es algo muy beneficioso. En algunas empresas, y pongo de ejemplo empresas grandísimas, sí, que hacen a sus trabajadores hacer siestas cortas y estas personas rinden mucho más. Desgraciadamente no todos podemos hacer eso. 20 o 30 minutos sería lo aconsejable. ¿Sí? Lo aconsejable 20 a 30 minutos. Hay personas que hacen siesta de 3 horas. Eso no es correcto. Eso desestructura tu sueño y es dañino. Hacer más de 30 minutos de sueño de siesta no es saludable y no es recomendable. Aquello que decía Camilo José Cela, con pijama y orinal. Esas siestas muy largas. No, esto no. De eso nada, no. Y metido en cama y tapado con la manta. 20 a 30 minutos, lo recomendado. Háblame de la herencia que tiene la epilepsia. ¿Esto no es un mito, es una realidad? Sí. Afortunadamente las epilepsias hereditarias son las menos de 5%. Tener un hijo epiléptico, un familiar epiléptico, a veces conlleva a que tengamos ese temor, ¿no? De que si va a heredar la epilepsia. Hay epilepsias que son hereditarias y que no por ser hereditaria significa que el 100% de los familiares van a tener epilepsia. Los avances genéticos nos están demostrando de que incluso ahora se detectan los genes que están alterados y se puede recibir un consejo genético para que, si somos jóvenes y queremos tener familia, y hacer un consejo genético y determinar cuál es la alteración para que nuestra descendencia no tenga esa enfermedad. Avances importantes que están dando al respecto, evidentemente. No sé si hay alguna imagen más algo más que ver que nos ha traído el doctor Jorge. Hablábamos antes de 7... ¿Perdón? ¿Algún vídeo? Primeros auxilios, me está comentando. Sí, ¿pero desde qué punto? Primeros auxilios cuando una persona... ¿Qué hacer cuando una persona vale, esto es muy importante. Sí, sí. ¿Lo tenemos en imagen o me lo va contando mientras que vemos? Exactamente. ¿Así? ¿Vale? Sí, lo tiene, adelante, cuando quiera, doctor. ¿Pero esto tiene audio o no? No tiene audio. Usted me lo va contando mientras que vemos las imágenes. Tú me dices qué se hace cuando hay una crisis epiléptica, ya lo digo. Sí, adelante. Adelante. Bueno, ante todo, si nosotros tenemos una crisis epiléptica, debemos saber qué hacer. Como amigos a veces nos asustamos o estamos en una fiesta, o los mismos familiares. Ante todo, saber de que no debemos de meter nada en la boca. Eso es un mito. Que las personas se tragan la lengua es un mito. Nadie se traga la lengua. Vale. Si intentamos meter cosas a la boca, podemos hacer daño al paciente que tiene epilepsia, o puedes hacerte daño si tú metes el dedo o metes otra cosa. Por tanto, eso es una de las cosas importantes. Saber que las crisis epilépticas son autolimitadas. Van a durar corto periodo de tiempo, entre 1 a 2 minutos,
tumbar al paciente, ponerlo de lado, quitar cosas para que respire, para que no se haga daño con nada. Si hay objetos punzantes y eso, retirarlo. Otra cosa, si hay alguna almohada o algún abrigo, poner en la cabecera. Si está haciendo movimientos, no intentar detener esos movimientos. Pasará las crisis, además, los pacientes epilépticos muchas veces no es motivo de una consulta urgente en los servicios de urgencia. ¿Cuándo debemos de acudir a un servicio de urgencia en un paciente epiléptico? Cuando las crisis duran más de 5 minutos, cuando las crisis son repetidas una detrás de otra. Cuando una persona no ha tenido nunca una crisis y tiene una crisis, debe de consultar de forma urgente. Cuando una persona está embarazada y ha tenido una crisis, debe de consultar a urgencia. Cuando una persona ha tenido un golpe en la cabeza y no tiene una recuperación rápida, debe de acudir a una urgencia. Correcto. Esto de la lengua está bien que lo diga porque es otra de las leyendas que había al respecto, ¿no? Un gran mito. De que en esas convulsiones se tragaba la lengua. No, esto no es así. Yo he visto padres con los dedos destrozados por hacer este procedimiento, o pacientes que le han metido una cuchara y le han roto los dientes. Entonces, eso es un mito y hay que tenerlo en cuenta, transmitirlo a nuestros amigos, que eso no sucede así. Bueno, como neurólogo que es, le pregunto, doctor Quiroga Subirana, de este ordenador que tenemos aquí, encima de los hombros, ¿cuánto nos queda por conocer todavía? Conocemos muy poco. Una ínfima parte. Conocemos muy poco. Afortunadamente, los avances en este campo están dando pasos agigantados. Yo creo que sabemos más en los últimos 10 años que en toda la evolución, porque con la tecnología que tenemos y con los avances que se están haciendo, ahora hay grandes proyectos que están encadenados, están enfocados a conocer más nuestro cerebro. Obama fue un impulsor de hacer estudios para que se conozca más el cerebro y mucha en Europa y a nivel mundial es una preocupación. Y esto va a permitir que nosotros conozcamos más. Conocemos muy poco, aunque tenemos muchas cosas, pero desconocemos mucho. Por eso también no tenemos instrumentos para erradicar muchas enfermedades del cerebro. Claro. Nos sorprenderíamos de las capacidades, ¿no?, que tiene el ser humano si conociéramos un poco más cómo funciona el cerebro de cara a un futuro. Exactamente. Es algo que nos va a ayudar y nos está ayudando continuamente conocer cada vez más nuestro cerebro. Bueno, el Hospital Mediterráneo tiene a este señor, espero que no lo visiten nunca, todo hay que decirlo, porque eso diría que no se tiene esta enfermedad y no hay ningún problema, pero en caso de que sí, tengan que pasar por ese trago, pues aquí está ese señor que es, entre otras cosas, especialista experto en epilepsia. Quiroga Subirana Pablo Antonio. Por cierto, antes me comentaba, déjeme que diga esto, de origen boliviano, allí emigraron sus abuelos españoles, la guerra civil, marcharon, al igual que otros muchos, a diferentes países de Latinoamérica. Sus antepasados fueron a Bolivia. Sí. ¿Sí? Como muchos españoles que tienen familiares por toda Sudamérica, ¿no? Y que han hecho una vida y que después otra vez volvemos a España. Claro. Un placer conocerle, doctor. Gracias por la visita. Gracias a vosotros y cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis. Así es. Y en el Hospital Mediterráneo también lo pueden encontrar. Hablando de guerra civil, durante esta semana, también la anterior, algún que otro día, que cuando se comenzaron las actividades, se conmemoran los 80 años de la llamada La Desbandal, la carretera de la muerte, aquellas miles de personas que, huyendo precisamente del bombardeo de las tropas nacionales en la ciudad de Málaga, escaparon vía carretera hasta llegar a Almería. Esta tarde se presenta un libro, la verdad que muy interesante, porque aporta nuevos datos bajo el título 1937, Éxodo Málaga-Almería, nuevas fuentes de investigación. Dos autores, Maribel Brenes y Andrés Fernández, nos atienden unos minutos. Juan Domínguez, adelante. Sí, como bien decía Joaquín, efectivamente, hasta la sede central de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía nos hemos venido, donde se va a presentar esta tarde este libro, que como podrás ver lleva por título Éxodo Málaga-Almería 1937, nuevas fuentes de investigación. Andrés Fernández y María Isabel Brenes son precisamente los autores del mismo. María Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando, hemos estado unos minutillos a la espera de que nos diesen paso los compañeros y me comentabas que aquí no hay nada más y nada menos que 6 años de mucho trabajo, ¿no? Sí, son 6 años investigando, recorriendo todos los archivos militares, civiles
y todo lo que estaba en nuestra mano, efectivamente. 6 años donde me imagino que habréis tenido que consultar de documentos, de personas, de entidades, de muchísimas cosas, ¿no? Sí, por supuesto también las entrevistas orales, porque teníamos que ampliar lo que ya había recogido, y él también se encargó de precisamente recopilar población de Málaga, que había sido protagonista de ese episodio, y bueno, pues ahí estuvimos recogiendo todo eso. Andrés, me quedo con la frase nuevas fuentes de investigación que nos llevan, en esencia, ¿a qué? En relación a lo que sabíamos de antes. A darle respuesta a algunas de las muchas preguntas que todavía no tenemos respuesta sobre el episodio más trágico de la guerra civil, cuantitativamente. Pero sobre todo lo que hablamos antes con María Isabel, de que antes había unos datos que se ha visto que sobre todo en el número de personas afectadas, que se hablaba casi de 150.000, y vemos cómo casi se dobla, llega casi a las 300.000 personas. Vamos, no lo decimos nosotros, lo dicen los documentos, los que fueron testigos de ese episodio, y teniendo en cuenta que si a Almería llegaron 150.000, pues la pregunta es simple. ¿No murió nadie? ¿No se volvió nadie? Pues esa es una pregunta que desvelamos en el libro. Me comentaba, 2020 para que María Isabel, me comentabas también con anterioridad que en esencia lo que más se refleja en este libro precisamente son los contactos que habéis mantenido acerca de cómo se mantenían las conversaciones y las órdenes de ámbito militar, ¿no? Sí, sí, los teletipos, las órdenes entre comandantes y suboficiales, cómo se dan, cómo se interpretan, cómo se obedecen o cómo no se obedecen, y el diálogo entre oficiales, al fin y al cabo, entre el Ministerio de la Guerra y militares de Málaga, que bueno, ponen en cuestión la ofensiva o la defensa que se está organizando en Málaga. Entiendo las personas que nos estén viendo ahora mismo en nuestro canal de televisión que se estarán haciendo la pregunta, y todo eso que acabas de comentar, ¿de dónde lo sacáis? Visitando muchísimo archivo militar, de aviación, marina, tierra. ¿Pero eso está en los archivos de ellos? Sí, totalmente recogido. Totalmente, ellos no, bueno, son muy escrupulosos, lo recogían todo. Lo que pasa es que a lo mejor no se pensaba que algún civil iba a poder tener acceso. ¿No habéis tenido muchos problemas precisamente a la hora del acceso a esos documentos? No, al contrario, incluso los mismos militares nos orientaban cuando nos perdíamos un poco buscando alguna cierta documentación, y ellos nos orientaban en qué otro archivo podíamos encontrarla, todo lo contrario. Pues es de agradecer, ¿no? Sí, ya son otras generaciones de militares, ya no tienen nada que ver. Otra etapa. Sí. Hablamos de una de las etapas más negras de la historia de España. El episodio más cruel cuantitativamente hablando, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Los mismos militares decían que no había antecedentes, no había precedentes en la historia de la guerra, hasta ya llegado este episodio y hablamos de muchísimas personas que ya del éxodo que hubo de Málaga a Almería, que tuvieron que abandonar prácticamente con lo opuesto la ciudad de Málaga y venirse para Almería, y además pues amenazados por los bombardeos precisamente de los militares italianos, alemanes y de los franquistas, ¿no? Efectivamente, pero vamos, no solamente malagueños. Estamos hablando de población de la parte occidental de Andalucía, en el que el éxodo lo empiezan en Cádiz, Huelva, Sevilla, familias que vienen buscando, intentando salvar la vida, buscando refugio en zonas republicanas, hasta llegar a Málaga, y en Málaga es cuando empieza esta estampida, esta columna humana, este río humano, hasta llegar a Almería. De ahí que sea la carretera Málaga-Almería, pero es un éxodo de andaluces principalmente. ¿Creéis que con estas nuevas fuentes de investigación realmente quedan todos los documentos fieles a cómo ocurrieron? La parte que hemos documentado sí, pero vamos, hay preguntas como el número de víctimas, por ejemplo, que eso posiblemente nunca se pueda saber, posiblemente nunca, ¿no? Vamos, que sería una investigación muy ardua, mucho tiempo, y tener tiempo y digamos suerte, entre comillas, de sacar esa documentación que diera, ¿no?, el número exacto de víctimas de este episodio. Terminamos. ¿Ha habido algún momento, porque 6 años son muchos años, que sabemos que hay alteraciones y a veces desfalleces, que te das casi por imposible? Pues no, en este caso no, que eso es lo habitual en una investigación, pero no, en este caso ha sido gratificante, ¿no? Y a la hora de que encontraba una documentación, y creías que ya habías tocado techo. ¿Te estimulaba? Y seguía, bueno, y después te iba a otro archivo, te rastreabas cajas, ibas encontrando documentación y vamos, siempre con ganas de sacar más, casi muy gratificante, a la vez
hombre, pues, ver, ¿no?, el sufrimiento de este episodio, pero a la vez gratificante por aportar esta luz que estaba oculta en estos papeles. Andrés, mil gracias, amigo. A vosotros. María Isabel, para terminar, cuando uno ve este resultado ya, dice, ¿ha merecido la pena esos 6 años de trabajo? Totalmente, y lo volvería a hacer, sin duda, totalmente. Enhorabuena, porque sabemos la expectación que ha levantado. De hecho, hay muchísima gente en la calle esperando acceder a este salón para asistir a lo que es la presentación del libro. Enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues Joaquín Éxodo Málaga Almería, Nuevas Fuentes de Investigación, 1937, el libro que se va a presentar aquí esta tarde. Los dos autores nos han atendido aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Interesante, ya lo creo, una de las actividades, de las últimas actividades, por no decir la última, de esta conmemoración, 80 años de la desbandada, crimen de guerra del franquismo, quizá el mayor de ellos. Gracias a los dos, enhorabuena por el trabajo. Un poquito de zarzuela, recomendación musical para concluir, si son amantes de este género. El domingo a las 7:30, domingo 19, el Teatro Cervantes acoge quizá una de las zarzuelas más divertidas y exitosas desde su